Buenas noches, hoy estoy aquí, no el martes porque fue mi cumpleaños, sino hoy, eh, para hablar de pensamiento científico como lo había anunciado a esta mañana y un poco antes durante la semana. De nuevo me refiero a esto como pensamiento científico, así como me refería al pensamiento matemático, en lugar de hablar de cómo enseñarle a los niños matemáticas o cómo enseñarles ciencias a los niños, porque pienso que más que enseñar es acompañarlos a desarrollar ciertas estructuras de pensamiento que son las que les van a ayudar luego para realmente interesarse en esas áreas y en esos temas. Entonces, hoy es pensamiento científico. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el pensamiento científico y también qué podemos hacer nosotros como padres de niños que estamos educando en casa para acompañarlos en ese aprendizaje. Pau me felicita por mi cumpleaños, gracias. Bueno, el pensamiento científico, digamos, es un tipo de pensamiento especial que puede diferenciarse un poco del pensamiento cotidiano, del que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, el pensamiento cotidiano lo utilizamos normalmente para nuestras tareas cotidianas, pero cuando hay algo que requiere un nivel más de profundidad o de análisis, un pensamiento más complejo, entonces pasamos a utilizar nuestro pensamiento científico. Digamos que es un poco más abstracto, menos concreto, a pesar de que tiene elementos bastante concretos en su desarrollo. Entonces podemos decir que el pensamiento científico es la capacidad de las personas para formular ideas, para armarse como esquemas o representaciones mentales de una forma racional y objetiva. Nos sirve para dar explicaciones más allá de una explicación sencilla, sino una explicación con explicación, una explicación que se pueda demostrar, que tenga, no sé, como un enfoque más crítico. Entonces, la ciencia nace por la necesidad del ser humano de conocer el mundo, y eso es lo que hace la ciencia, nos ayuda a conocer el mundo, a entender qué pasa, cómo pasa y por qué pasa, ¿sí? A entender el mundo en el que vivimos. No ha sido la única disciplina que los seres humanos han desarrollado para intentar explicar el mundo. También existe la filosofía, que busca más intentar explicar el pensamiento, o las religiones nacieron de ahí, de la necesidad de los seres humanos de explicar el mundo. Pero la ciencia pues procura ser objetiva, procura dudar siempre de sí misma y procura buscar demostraciones y generar leyes al respecto, como que sean cosas que se cumplen siempre. Entonces, algunas características del pensamiento científico son la objetividad, esa es súper clave. Entonces, los hechos se toman como suceden en la realidad y se trata de no dejar a un lado los factores subjetivos. Otra característica del pensamiento científico es la racionalidad. Se funciona a partir de principios, de leyes o que ya existen o que se van formulando, leyes científicas, y los conceptos se asocian de acuerdo a las leyes y se terminan ordenando en teorías. Entonces, ese es como el lado racional del pensamiento científico. Y es también sistemático porque se busca este conocimiento, organizarlo de una forma que tenga jerarquías, sí, que esté ordenado, no que los conocimientos científicos no están cada uno por su lado, todos están relacionados los unos con los otros. Entonces, esas tres características son, digamos, como las principales de un pensamiento científico. También podemos decir que es analítico porque lo que busca es desglosar los hechos, analizarlos. Es preciso porque eso es lo que busca, cosas concretas, respuestas, no quedarse como en vaguedades. Es verificable porque está basado en la observación y en la experimentación. Esa es una de las cosas importantes del pensamiento científico, que siempre busca verificar. Y también podemos decir que es metódico porque se planea, se organiza, tiene pasos. Por eso se habla del método científico. O sea, es algo que tiene unos pasos que se siguen, y de eso pues voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, el pensamiento científico es una herramienta, como ya les dije, para entender el mundo. También nos sirve para vivir en sociedad porque
a través del pensamiento científico construimos nuestro entorno y también aprendemos a relacionarnos, pues no es el único medio para construir y para relacionarnos en la sociedad, somos seres muy complejos, pero definitivamente nos ayuda. Entonces, del pensamiento científico, del afán de los seres humanos por encontrar una manera estándar de probar las cosas, de experimentar y de probar las cosas y de entender y de conocer el mundo, sale el método científico, que es una secuencia de pasos que se aplica a un problema para llegar finalmente a una solución o a un resultado, digamos. Entonces, los pasos del método científico son, hay una observación, de esa observación surge una pregunta, sobre esa pregunta formulamos una hipótesis y esa es la hipótesis que vamos a poner a prueba. Luego se hace una predicción basada en la hipótesis y esa predicción se pone a prueba, se experimenta y de los resultados de esa experimentación o encontramos una verdad, una ley, o salen nuevas preguntas para generar nuevas hipótesis y el método vuelve a comenzar. Entonces, si miramos el método científico así como está definido de esa manera y lo comparamos a la manera en la que piensan los niños desde bebés y cómo encaran el mundo y cómo lo exploran, nos damos cuenta que el pensamiento científico ya viene incluido con el ser humano. Los bebés hacen eso todo el tiempo, prueban, experimentan y sacan sus conclusiones. Y para experimentar seguramente formaron una hipótesis previamente. Ellos vieron algo y quisieron saber qué pasa si lo toco, qué pasa si lo empujo, qué pasa si pego duro, qué pasa si jalo. Entonces forman una hipótesis y prueban. Jalan, empujan, pegan y algo pasa. Y dependiendo de lo que pase, toman otra acción. Entonces, es curioso porque pues yo creo que un papá y una mamá que observe un niño se da cuenta que así es como funciona y que todo el tiempo está haciendo lo mismo. Pero si uno busca, investiga, hay incluso estudios que lo dicen como si fuera el gran descubrimiento. ¡Oh! Los niños aplican el método científico, pero es que los niños estaban antes de que se inventara el método científico. Entonces, los niños ya traen este ánimo de explorar y este ánimo de entender y de conocer el mundo. Viene en nuestra programación como seres humanos. Entonces lo que tenemos que hacer como papás no es enseñarles el método científico, pero sí es mostrarles todas las posibilidades que los rodean, permitirles explorar desde bebés y cuando están más grandes, pues hablarles de la ciencia, contarles que existe, mostrarles que es algo realmente fascinante y acompañarlos en esa búsqueda y en esa exploración para que a ellos le tomen gusto a este tipo de conocimiento, al conocimiento científico. Yo tengo ahí como un conflicto con el tema del pensamiento mágico, que sé que es algo que hace parte de la infancia, porque yo siempre pensé que no me gustaba mucho algunos niveles de fantasía manejados con los niños para darle explicaciones a las cosas que sucedían en el mundo real. Porque es que yo creo que la manera como funciona el mundo, las leyes físicas, la química, es suficientemente mágico y fascinante como para tener que inventarme otra historia de hadas y duendes para explicar lo mismo. Pero sé que hay personas que defienden la fantasía y el pensamiento mágico en los niños y les parece que es muy lindo y que es una época de la vida en la que vivir rodeado de magia hace que la infancia sea más linda y que los recuerdos sean más bonitos. Entonces yo tengo ahí mi problemita con ese asunto porque me sentía cuando manejaba ese tipo de conversaciones con mis hijos, me sentía diciéndoles mentiras. Pero pues respeto todas las posturas, solo quería como contar cómo me siento yo frente al tema. Debe ser porque yo pues tiendo a ser bastante científica en mi manera de analizar el mundo y de vivir la vida. ¿Qué podemos hacer entonces los papás para acompañarlos y para ayudarles a desarrollar ese pensamiento científico? Entonces podemos alentarles su curiosidad, ellos la tienen y la tienen intacta. El colegio nos mata la curiosidad, pero los niños se resisten y lo hacen bastante bien. Entonces ellos tienen una gran curiosidad, alentarles su curiosidad y aprovechemos para recuperar nuestra curiosidad al lado de ellos, para volver a hacer preguntas cuando hemos dejado de hacerlas.
Entonces invitemos a los niños a investigar, a probar cómo funcionan las cosas, a hacerles ver cómo perciben el mundo a través de los sentidos. Y cuando vamos a probar cómo funcionan las cosas, eso puede implicar que algo se dañe y no pasa nada. Animarlos a experimentar sin meterle los miedos de que las cosas se van a dañar o se van a romper y que eso es malo. Pues es mejor ver que el conocimiento y que la curiosidad siguen y no matárselas con unos miedos que son de los adultos. Hacer experimentos con ellos, desde la cocina de la casa se pueden hacer muchas cosas y bueno, hay más cosas, podemos jugar a la física, podemos jugar a la química, podemos diseccionar animales, podemos hacer montones de cosas y información sobre ese tipo de actividades se consigue en internet muy fácilmente o si uno quiere pues consigue una persona que sepa química o que haya sido profesora de biología o que sepa más de esa parte práctica de la ciencia y nos acompañe si nosotros no nos sentimos como muy hábiles o muy tranquilos haciendo eso. Permitámosle también a los niños hacer ellos mismos las cosas, que intenten, que no importa que se equivoquen, que animarlos a que cuando se equivocan o cuando algo no salga bien sigan probando, prueben por otro lado, imaginen otras posibilidades. Tener paciencia. Estos son procesos de tener paciencia. Es como cuando el niño pequeño está aprendiendo a vestirse y una mamá quiere ayudarlo para que eso pase rápido, pero nunca, no va a aprender más fácil si yo lo dejo, pero se va a demorar más, o se va a poner la media al revés, o va a meter los dos pies por el mismo hueco del pantalón. Entonces, todo eso requiere mucha paciencia, y este es un ejemplo que no tiene que ver con ciencia, pero sí, porque es una manera de aprender experimentando y aprendiendo hasta que logran encontrar cuál es la manera correcta o una de las maneras correctas que le funcione para quedar, en este caso, bien vestido. Entonces, tener paciencia con ellos mientras prueban y mientras ensayan y hacen las cosas ellos mismos de diferentes maneras. Y no intervenir, tratar de no intervenir, a menos pues que ellos pidan nuestra ayuda. Preguntas, lo decía al principio. Animarlos a hacer preguntas, no hacer lo que a veces los adultos hacemos, que es como anularles sus preguntas, como molestarnos porque preguntan mucho, molestarnos porque preguntan cosas que no sabemos y nos hacen sentir mal o nos hacen quedar mal. Darle valor a la pregunta, no que sea algo incómodo, sino que sea algo valioso. Y animarlos a hacer preguntas y hacerles nosotros también preguntas y resolver juntos las preguntas. Observar la naturaleza, igual que con el pensamiento científico, igual que con el pensamiento crítico, que la observación de nuestro entorno anima a hacerse preguntas y a desarrollar pensamiento científico, a querer entender el mundo en el que vivimos. Cuando están más grandes, o bueno, de pronto desde chiquitos, hablar de ciencia, buscar biografías de científicos famosos, ver películas que tenga que ver con ciencia, o así la película no tenga directamente que ver con eso, si aparece algo que tenga que ver con la ciencia, hablar sobre eso, buscar libros en la biblioteca o ver documentales, hacer una línea de tiempo en la que ubiquemos los avances científicos. Todas esas son cosas que desde la casa podemos hacer para animarlos a que les cojan gusto a la ciencia, porque nos dicen que en este momento hay déficit de profesionales en las áreas de la ciencia y de la tecnología. Y bueno, no sé si algunos papás eso los motiva a mostrarle la ciencia, pero yo creo que tener un pensamiento científico nos ayuda a querer entender mejor el mundo, a ser más objetivos, a ser más críticos. Y para mí eso son cualidades bastante deseables en los seres humanos. Es tal vez el tipo de hijos que he querido criar, porque me parece que pueden aportar más al mundo en el que estamos. Los científicos son los que buscan las soluciones a los problemas. Y bueno, en esta época de cambio climático y todo eso, pues qué bueno que nuestros hijos quieran buscar la solución a los problemas desde la ciencia, que quieran ser ellos los que descubran la solución y no que se queden simplemente esperando a ver quién va a solucionar esto
esto tan crítico y quién nos va a salvar de que se acabe el mundo. Yo encontré un curso en Coursera que se llama Pensamiento Científico y me parece que está hablado como en un lenguaje muy sencillo, que sería chévere hacerlo con los hijos. Más adelante cuando termine les pongo el enlace en los comentarios por si le quieren dar una mirada. Y bueno, también encontré un video de Khan Academy que habla sobre el método científico, me pareció lindo y me parece que también está chévere para verlo con los hijos o para verlo uno y reforzarse uno el interés por la ciencia. Y en mi muro también les dejé por ahí un par de artículos que hablaba sobre pensamiento científico. Creo que este es un tema que es importante y es una de las cosas que creo que los papás deberían tener en cuenta, así como se preocupan muchísimo por la socialización, debería preocuparles que sus hijos desarrollen pensamiento científico. Me parece incluso más importante que estar preocupándose por la socialización, porque al fin y al cabo la socialización se resuelve viviendo en el mundo en el que vivimos. No hay que hacer mucho adicional, aunque los papás se preocupan por eso y crean espacios para que los niños socialicen. Entonces, creemos espacios también para que nuestros hijos desarrollen pensamiento científico. Creemos espacios con ellos y con otros niños para que tengan contacto con la ciencia y con el conocimiento. Creo que eso es importante y es útil para ellos hacia el futuro, para esta formación que estamos intentando darles. Bueno, hoy creo que estuve breve o no sé si hablé muy rápido, pero básicamente pues eso es lo que quiero contar. Como lo decía cuando hablé de pensamiento crítico, esto también da para profundizar mucho más, pero me estoy manteniendo como a un nivel simple y sencillo porque estamos hablando de cómo desde nuestro lugar de padres podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar este tipo de pensamiento. En cada etapa de la vida, pues podremos hacer diferentes cosas, desde bebés hasta que estén ya adultos, siempre podremos acompañarlos y mostrarles y explorar con ellos de diferentes maneras. Entonces los animo a eso. Así no les haya gustado la ciencia cuando estaban en el colegio, así la física nunca la hayan entendido por culpa de las fórmulas que no eran capaces de resolver. Si uno deja toda la matemática a un lado y ve la física como el estudio del fenómeno, como la explicación a cómo suceden las cosas, es fascinante. Ya si no somos capaces de resolver la ecuación, no importa, pero ver juntos la física, el funcionamiento de la física es espectacular. Lo mismo pasa con la biología, lo mismo pasa con la química, lo mismo pasa con tantas ramas de la ciencia que podemos mirar olvidándonos de cómo nos las enseñaron en el colegio, que fueron aburridas, que había que memorizar, que había que hacer un montón de cosas que no nos gustaba, sino redescubrirlas ahora al lado de nuestros hijos y desde la mirada de los niños y darnos cuenta de lo fascinante que es el mundo que nos rodea y el planeta en el que vivimos. Entonces, esa es mi invitación para cerrar el tema de hoy. Les doy las gracias por haberse conectado hoy. Me disculpo por haber empezado un poquito tarde. Pero por aquí nos seguimos viendo. La próxima semana espero volver al horario del martes 7 de la noche y nada, nos vemos entonces la próxima semana.